Buena semana, Dios nos cuide, bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Besat Hashem, estamos viendo la clase de Musar que tenemos cada semana. Estamos estudiando el Job Tzadiki. Ya vamos en el portón 24, según el orden del Sefer, Job Tzadiki, que es el Sefer que estamos estudiando, los caminos de los justos, Besat Hashem. Entonces, nuestros Hakamim dicen que el Musar antecedió inclusive a la Torah. ¿Qué significa esto? Y el Musar. Y el Musar es la base para realmente observar la Torah como debe ser. Muy bien. Vamos a mirar el portón de la adulación. Un tema un poco complejo y un tema muy común en la sociedad en la que vivimos. La adulación se divide en 9 categorías. Hoy vamos a mirar algunas y seguramente vamos a ver varias clases repartidas sobre ese tema. La primera, la duración, primero que todo, es poder halagar a alguien eh, con una exageración que no concuerda con su vida personal, con su vida de conducta moral, sea que sea conocida o no sea conocida. Generalmente es una persona que es conocida su no buena conducta y se le adula, se le alaba solo para obtener beneficio a la persona o porque la persona está acostumbrada a los honores. Vamos a mirar lo que nos explica el sabio. Esta se divide en 9 categorías. Vamos a ver la primera, aquel que es consciente de que su compañero es un malvado y mentiroso y de que difama a gente recta y que roba dinero de su prójimo, a pesar de ello, lo adula. No con adulaciones o elogios, sino que le habla con lengua melosa, o lo que decimos con lambonerías. Cada país seguramente le llamará de alguna manera, pero es elogios o le dice cosas simplemente para alabarle, como por ejemplo, no hiciste nada malo, con tal conducta incurre en muchas transgresiones y castigos. Cuando alguien le dice a otra persona, tranquilo, no hiciste nada malo, sabiendo, por ejemplo, que es un ladrón, sabiendo, por ejemplo, que es un mentiroso, sabiendo, por ejemplo, que engaña o roba a la gente, o que es una persona inmoral, y le habla de esta manera solo para engañarle, para adularle, nada más. Una, porque su obligación es reprenderlo del pecado que cometió. Y no bastó el hecho de no reprenderlo, sino que además le dijo que no pecó, que no hizo nada malo, fomentando su maldad. Este tipo de adulador merece castigo por no defender la verdad con celo y por promover la mentira, y también merece castigo porque está poniendo un obstáculo en el camino del pecador, está poniendo un obstáculo al engañarlo. Pues es posible que esta persona pueda en algún momento hacer teshuvá, arrepentirse de su maldad, pero cuando tiene amigos o compañeros aduladores, es muy difícil que esta persona llegue a este punto. Todavía recuerdo el testimonio de un chico que fue condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos y le dan las últimas palabras y él pregunta si la mamá le está escuchando detrás del espejo. Le dicen que sí, y las últimas palabras de ese chico fue: mamá, ¿recuerdas cuando me robé mi primera bicicleta que tú me la escondiste? Tal vez si me hubiese dicho que estaba mal y que estaba robando, es posible que hubiese seguido en este camino, pero es posible que yo hubiese conocido que iba por la vía del camino incorrecto. Por lo tanto, si hubiese justicia, dice el muchacho, tú y yo deberíamos estar en la misma posición. Por eso la responsabilidad de los padres, que dice nuestros sabios, que el padre que ama a su hijo le disciplina. Disciplina significa que le enseña el camino de lo correcto, el camino de la verdad de Hakadosh Baruj Hu.
el camino del bien, por cuanto eh, la libertad para elegir solo se da cuando puedo conocer la verdad y entonces puedo elegir entre seguirla o no seguirla. Una persona que viva únicamente en la ignorancia del pecado, sin saber si es correcto o incorrecto, no tiene libre albedrío, porque no tiene cómo utilizarlo, no tiene cómo definir si decide entre un camino y otro. Por lo tanto, la ignorancia castra a la persona de su vida espiritual y la relega a una vida de tropiezos y estrellos en esta vida, o lo que llamamos cortocircuitos. Y cuando hay una generación que no corrige estas conductas, la segunda generación también las vivirá y en peores condiciones, en condiciones más aumentadas. Por lo tanto, cuando alguien tiene que decirle a otra persona que se equivocó y no lo dice, está pecando, porque esta persona no se arrepiente del mal que hizo y continúa pecando, fallando, transgrediendo, generando cortocircuitos en la vida. Eso sin contar el castigo que merece por el daño y el sufrimiento que infligió el pecador a sus víctimas, que ahora por culpa del adulador no les pagará ni tratará de contentarlos ni de corregir sus errores por cuanto ha creído que está bien. Además, está justificando al malvado y el pasuk, el versículo advierte, en Mishlei 17:15, el que justifica al malvado y el que incrimina al justo, ambos son abominables para Hakadosh Baruj Hu. En mi poca experiencia he visto cómo las personas que generalmente adulan al malvado suelen ser criticones con los sadiquim, con los justos, con la gente buena. Por eso dice el dicho, el que es cruel con el justo será benevolente con el malvado. Esto se ve en las líderes, inclusive a nivel mundial, los líderes que generalmente adulan a los malvados, por cuanto ellos también son malvados, entonces serán crueles con los justos. Aquellas personas que realmente tienen maldad en su corazón justifican los malos actos, por cuanto ellos se están justificando a sí mismos. Un ladrón, por ejemplo, a otra que robe, que sea ladrón, lo va a justificar. Y a alguien que no es ladrón, entonces le cae mal. Realmente nosotros, cuando hacemos juicio en este mundo o tenemos un criterio sobre las conductas, realmente estamos midiendo nuestra propia conducta cuando la definimos en otro, cuando hacemos criterios sobre otras conductas. En otras palabras, cada quien justifica su propia conducta. Por eso el dicho que dice la Gemara en Trata de Megilá, que le dijo la Shulamit al rey David, le dijo, el ladrón no roba porque sea honesto, sino porque no puede robar. Con mayor razón se le adjudica este pasud, este versículo, si el pecador de este malhechor es sabido entre la gente y el otro lo adula en público diciéndole, eres limpio y recto por cuanto está profanando el nombre de Hakadosh Baruj Hu y desprecia la ley quien haga esto, desprecia el juicio. Es mejor que la persona se exponga al peligro en lugar de caer en este pecado. Nuestros sabios nos enseñan en el Talmud, en el Tratado de Sotá, 41a y b, que el rey Agripas, la cual fue designado por el César de Roma en el año 40 como gobernador y rey de los territorios de Yehudá y Galilea, o Galil. Por lo tanto, era una persona que tenía cierto, congeniaba con los judíos. Estaba leyendo la Toira y cuando llegó al Pasuk, no podrás poner sobre ti a un extraño que no sea tu hermano, dice Rebalín 17:15. Sus ojos derramaron lágrimas, pues él era descendiente de esclavos. Al notarlo, le dijeron quienes estaban con él, no temas, Agripas, tú eres nuestro hermano. Y le engañaron, porque él no era hermano realmente. Es como cuando alguien se cree judío y hace tonterías
Y otro le dice, tranquilo, tú eres mi hermano. No, hay que decirle, no, amigo, tú no eres Yehudí. ¿Querés convertirte? Hacer tu proceso. Por eso es que hay tanta gente aduladora y engañadora, creyéndose lo que no es, porque le han engañado a hacerle creer cosas que no son correctas. Aquí hay un ejemplo de ello. Este hombre era un gobernante que inclusive dice la Gemara que era muy afectivo con el pueblo de Israel. Gobernaba para bien para los judíos de la época. Inclusive se ganó problemas con la gente que pertenecía a la política de la época y lo criticaban por cuanto este parecía más judío, pero no era judío. Y quienes estuvieron al lado le dijeron, tranquilo, eres nuestro hermano. No, no era judío. Hay cosas que uno judío no puede hacer. Es un engaño cuando la gente le dice a una persona no judía, tranquilo, haz esto, que no pasa nada. No pasa nada, igual somos hermanos. Ah, eso no es cierto. La Torah es clara cuando Hakadosh Baruj Hu dijo para quién es la Torah y quién tiene que obedecerla. Los no judíos no tienen que buscar aprobación del cielo haciendo lo que no tienen que hacer. Los no judíos, con que cumplan las 7 mitzvot de Hakadosh Baruj Hu, Hashem los ama demasiado. Muestra de ello era que Job no era judío. ¿Y qué dice el Tanaj? Que no había hombre recto y perfecto delante de Dios como Job. Ah, pero tú quieres hacer cosas de judíos, está bien, entonces conviértete. Pero vive tu identidad y sé feliz con lo que Dios te ha dado. Pero hay gente engañadora que le hace pensar a otros que si hacen tal o tal cosa ganarán el Shomai. Tranquilo, Hakadosh Baruj Hu te perdona. Ah, eso es un engaño. Gente que comete pecado de inmoralidades, idolatrías. Tranquilo, Dios te perdona. Eso no es cierto. Dijo Rab Zuckerberg, la Torah no nos justifica, la Torah nos confronta. Y la Torah es clara en muchos aspectos. La ley no justifica. Es claro lo que hay que obedecer de la Torah. Actos de inmoralidad son actos de inmoralidad. Lo eran hace 1000 años, lo seguirán siendo ahora y lo seguirán siendo después. Por eso hay que buscar la Teshuvah. Por eso mucha gente busca, como dijo Rab Yaro en algún momento, buscan conferencistas, shiurim, de gente que no les confronte, de personas que le digan tranquilo, tranquilo, Dios te ama, tranquilo, Dios te ama, no te preocupes. Sí, Dios te ama. Y como te ama, espera que nosotros hagamos Teshuvah. No significa que porque Dios nos ame, nuestro comportamiento sea justificado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cada día hacer las cosas como lo está en nuestra sagrada Torah. Por eso un verdadero maestro es el que lo confronta a uno con amor. El verdadero padre es el que corrige a sus hijos. Por eso dice, el padre que ama a su hijo. Y la condición para la corrección es porque lo ama. El que no lo ama, no le importa que pase con él. Que peque y toma malas actitudes, malos comportamientos, significa que no aprecia su alma. Un maestro que aprecie el alma de sus discípulos les debe decir en qué debemos corregirnos. Esto es similar al médico que aprecia a su paciente. Él cuida su salud. Él cuida de que realmente el tratamiento sea el más adecuado sin que lo dañe y lo afecte en otras cosas. Yo recuerdo un médico querido. En su momento fue la persona que utilizó para operarme y me van a hacer un método de contraste. Y le digo, doctor, ¿es necesario otro método de contraste? Son muy agresivos. Me dijo, no, tranquilo. Con el que hicimos es suficiente. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, Gracias a Dios por la inteligencia que les ha dado. Digo, no, hacerle otro sería inoficioso. Quiero cuidar tu salud médica.
Digo, le digo yo, me interesa que piense de esa manera. Igual pasa con nuestra alma. Hay que cuidar nuestra alma. Por lo tanto, cuando alguien me corrige, me exhorta, me enseña el camino correcto, es una maravilla. Puri Hashem me ama, me quiere. Como el padre que no quiere ver a su hijo metido en problemas en la vida. Por eso Hakadosh Baruj Hu nos dio su sagrada Torah Hakadosh. ¿Para qué? Para que la estudiemos, para que aprendamos de ella y vayamos en el camino correcto. Y no como dice Rabbi Nachman de Bresle, a la Shalom, que una persona puede creer que sirvió a Hakadosh Baruj Hu cuando realmente nunca sirvió a Hakadosh Baruj Hu. Recuerdo una vez, estaba esperando a alguien fuera de un velorio. Había fallecido una persona que yo le había conocido tiempo atrás. Y era una mala persona. Y de repente alguien da un discurso, yo estaba afuera escuchando, dice esta persona, oh, esta persona que fue tan buena, que había regalado algunas cositas por ahí a algunas personas. Entonces me dijo, ves, escucha, esa persona era buena. Y no, no era buena esa persona, una persona mala, una persona que hizo daño, una persona que hizo daño a mucha gente, de hecho. Por eso lo mataron, le digo, porque era una persona muy mala. Entonces decía alguien, no, que Dios lo tenga en su santa gloria. Amigo, no va a ir a la santa gloria de Dios. Un tipo que mató, violó, robó, ¿qué crees? Ingenuidad, tontería. La gente piensa que hay justicia en el mundo y arriba, después de que la persona parte de este mundo, chao, nos vamos para el cielito, para el cielo. Hace poco escuché de un hombre que se suicidó y alguien me dijo, ay, que Dios tenga misericordia y lo tenga en el cielo. ¿Cuál cielo? Se suicidó. Era adúltero, borrachoso, mal padre, mal esposo. ¿Qué vas a pensar de eso? Esa es la realidad de la vida. Hay una historia que ejemplifica esto. Un hombre se sube, está en un avión, despega el avión, ya está volando, empiezan a repartir los caramelos o la comida, y de repente el hombre le dice a la azafata, señorita, veo que en las sillas VIP hay puestos. Yo puedo pasarme para allá. Y me dijo, no, no, señor. El ticket que compraste es de esta categoría. Allá cuesta más. Ah, ¿el problema es de dinero? No hay problema, dijo. ¿Cuánto cuesta? Y se mete la mano al bolsillo y saca un fajo de dinero. ¿Cuánto es el aumento? Digo, no, señor, aquí no se puede hacer esto. Lo que hiciste abajo, eso es lo que quedó. Aquí arriba ya no se puede hacer ningún cambio. Esto ejemplifica lo que los sabios nos dicen. Lo que se hace abajo es lo que se determina arriba. Arriba se vive de acuerdo a lo que decidí abajo. Por eso dice el rey Shlomo, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. No sea que lleguen los días malos y mires hacia atrás y diga de ellos, no tengo contentamiento. Porque sepa, dice el rey Shlomo en Coelho, que todo lo que hiciste, todo lo que tu corazón deseó hacer, sobre todo ello, Hakadosh Baruj Hu te pedirá cuentas. O sea, en otras palabras, quisiste hacer tu voluntad a tu manera, vivir a tu manera, te guiaste por tus deseos, está bien. Pero Hakadosh Baruj Hu nos pedirá cuenta por todo ello. Por eso en esta vida vivimos lo que vivimos, porque es un ticún de la vida pasada. Por eso vinimos a esta tierra, a hacer nuestro ticún, a corregir nuestras actitudes. Cada persona con la que nos encontramos, esa persona que no me cae tan bien, ese que, lo veo y Dios mío, esa mujer que de repente me llama la atención, pero, no es mi esposa, o está prohibida. Ese muchacho que le debo dinero, ese jefe que tengo, etcétera, etcétera, tuvieron que ver con nosotros en la vida pasada. Y vinimos a este mundo a corregirlo, a corregir lo que sea que haya que corregir con esa persona.
los hijos que tengo, la esposa que tengo, el esposo que tengo, los hermanos que tengo, mi relación con ellos es un ticún que tiene que ver con la vida pasada. Y si vine en esta vida en posición de padre, hijo, o hermano, o esposo, o esposa, desde ahí tengo que hacer mi corrección. Pero una persona que es adulada, le hacen un daño a esa persona. Y por eso el sabio determina, el acuerdo que la Torah dice, que es un pecador. Porque es similar a quitarle el oxígeno a una persona. Es similar a no darle la medicina que le va a curar. Es similar al hombre que está ahí, dame la mano, me estoy cayendo, y el otro no le da la mano. Es similar a eso. Es poner una piedra en el camino del cielo. Es posible que la persona no se arrepienta. Dicen los sabios, no cargarás la sangre de tu hermano, dice la Torah. ¿Qué significa eso? Que si él se va a hundir en su pecado, yo aprecié su alma y ya le dije que ese no era el camino. Por lo tanto, dice la Torá, no tendrá miedo de ningún hombre, de Barín 1:17. Pues en este tipo de adulación incurre el castigo de falsedad por adular. Por supuesto que aquí hay que tener la prudencia, hay que tener la influencia, hay que tener la posición adecuada para hablar a la persona. ¿Soy yo la persona adecuada para hablarle? Etcétera. Hay que tener muchos aspectos en cuenta que tienen que ver con la buena convivencia, el respeto, ante todo, para hablar con ciertas personas. Segundo, el adulador que elogia al malvado delante de los demás, en su presencia o en su ausencia, aunque no justifique sus malas obras con el simple hecho de decir, es un buen hombre, pues sobre tal persona está escrito, los que abandonan la ley alaban al malvado, dice el Mishlei 28:4. Proverbios, dice el rey Shlomo, dado que este adulador, si no hubiera abandonado la Torá, no habría elogiado al que la transgrede. Junto con sus ordenanzas, dijo un sabio, específicamente Rayaron, dijo, aquel que alaba a alguien que no obedece la Torá es porque él se está alabando a sí mismo la transgresión que él mismo comete. Alguien que adula a los inmorales es porque él es inmoral. Todo lo que alabemos nosotros es lo que alabamos de nosotros mismos subconscientemente. Como dijo el Rebbe de Comorna, odias en otros lo que odia de ti. Rechazas en otros lo que rechazas de ti. Una persona que rechaza con odio a un mentiroso es porque él teme a la mentira, tal vez posiblemente en sí mismo. O se está alejando de la mentira y la teme en sí mismo, pero la ataca en otros. Rechazar a otra persona no significa golpear a otra persona. Significa que uno tiene que ser determinado en la ética y la moral que uno debe tener. Pero aquel que alaba a un reshaín, a un malvado, es porque él tiene esa maldad dentro de sí. Recuerdo un joven una vez que haciendo un ejercicio colocó en una hoja que la persona que más admiraba era al malvado y más Shemó de Alemania. Y le dije, ¿por qué lo admiras? Porque fue un gran líder. Y qué gran líder es una persona que mata, viola y asesina sin compasión a miles y miles de personas, millones. ¿Qué líder es esto? El muchacho se queda callado y le dice, no sea que tú anhelas lo mismo, pero no lo puedes hacer y tienes que conectarte con alguien que lo haya hecho para identificarte. Ojo, muchacho, no camines por ese camino de la imaginación malvada. Por eso lo he dicho lo hemos dicho en otras clases. Aquel que adula, ama a líderes mediocres, a líderes malvados, es porque él tiene algo de malo. Por lo tanto, una persona sin temor a Hakadosh Baruj Hu y sin la Torá de Hakadosh Baruj Hu, él va a buscar a la gente que no tiene Torá, aunque no alabe al malvado, sino con el simple hecho de abogar por él delante de la gente diciendo, hizo tal o tal favor. Así que deben apiadarse de él. La persona que se conduce de esta manera está cometiendo un mal terrible,
Pues quien lo escucha va a pensar que esta persona es una persona justa. Y el honor a los malvados presenta grandes obstáculos, ya que cuando rinde honor a los sabios y justos, ellos son importantes. Y entonces todos escuchan su consejo. Además, la gente siente envidia de sus buenas acciones y va a querer imitarlos, aunque no sea en área del cielo, pero terminará siendo en área del cielo, como dice el Tratado de Pesaje 50b. Pero cuando alguien adula a un malvado, ocultando que es un malvado, la gente va a pensar que es una persona buena. Y hay otra razón para medir, para rendir honor a los sabios y justos. La esencia del alma de la persona es que haya en ella servicio, temor a Dios, Torah de Hakadosh Baruj Hu, porque para eso creó el mundo Hakadosh Baruj Hu. Y cuando alguien escucha que es una persona sabia, que es una persona justa, y lo honran, él dice, wow, yo imitaré su conducta. Por lo tanto, respetará a ese sabio. Pero cuando alguien adula a un malvado y se camufla, entonces la gente pensará que es una buena persona y pensará que debe emular su conducta. O cuando alguien dice, esa es la Torah que hay que obedecer, wow, y la gente va a imitar su mala conducta, sin saber que eso es, que eso es incorrecto. Pero el que desprecia a un estudioso de la toira y temeroso del cielo, está renegando del propósito de Dios. Es como si dijera que servirlo no es el propósito principal, por cuanto un sadik, un sabio, un estudioso de la toira sirve a Hakadosh Baruj Hu con amor. Por lo tanto, ese es el ejemplo que debemos seguir en el mundo. Pero cuando alguien pone a un malvado por encima de eso, la gente va a imitar su mala conducta. ¿Por qué tenemos tanto joven con tanta estupidez mental, con tanto ruashtuk? Porque a quienes admiran, a gente inmorales, a cantantes inmorales, que desprecian la mujer, que no valoran la mujer ni la familia, que han presentado un concepto de hombre equivocado. Entonces imitan sus peinados, sus hablados, su forma de vestir, su forma de hablar, porque son ignorantes que siguen a una persona que todo el mundo alaba, porque carecen de conocimiento de moralidad en la vida. Su percepción es muy miope. Igual cuando alguien, una jovencita, quiere imitar a mujeres descaradas, inmorales, y van a tomar su mala conducta. Para nosotros, los héroes de nuestro pueblo Israel son los grandes sabios. Es la conducta que debemos seguir. Es la conducta del temor a Hakadosh Baruj Hu, como lo fue en su momento Alaba Shalom, Rab Kanievski, un sadí muy grande, como lo fueron grandes sabios nuestros rebes, nuestros sadikim. Ellos son los que debemos imitar, las grandes mujeres de la Torá, las grandes mujeres de la historia que vivieron con santidad delante de Hakadosh Baruj Hu, que fueron verdaderas mujeres, con siniud, con recato, con respeto a Hakadosh Baruj Hu, que entendieron qué es ser mujer. Esas son las conductas que debemos imitar. Por lo tanto, todos los siervos de Hakadosh Baruj Hu deben rendir honor a los sabios de la Toira en su honor, para que se sepa que servir a Hakadosh Baruj Hu es el fundamento de la existencia. Sin embargo, cuando se rinde honor a los malvados, se profana la Torá y el servicio divino, por cuanto es una transgresión que consume desde el alma hasta la carne. Y además, cuando se elogia a los malvados, mucha gente se siente atraída hacia ellos y trata de imitar sus acciones. Como dice al respecto, nos advirtieron nuestros sabios, ay del malvado y ay del vecino, dice el Talmud Negai 12:6. Por otro lado, cuando se da honor al malvado, se humilla el honor de los justos y no se rinde honor al justo, no se humilla al malvado. Así pues, dado que representa un obstáculo para la gente el honor de los malvados, hay que cuidarse de no contar el favor del malvado sin recordar su maldad. Pues dice el Pasuk, más el hombre del mal, más el nombre del malvado se pudrirá. Dice Mishlei 17, dice el rey Shlomo, abominación para los justos es el hombre vil, el hombre que no tiene una conducta correcta, como dice el Tejilin 37. Deleítate en Hakadosh Baruj Hu, y Él te concede la expresión de tu corazón.
Hay que hacer el bien, también apartarse del mal. Como dice el salmista, haz el bien y apártate del mal. Alguien puede hacer cosas buenas, regalar mercado, ayudar a personas, pero hacer el mal al mismo tiempo. No podemos ser el Robin Hood, dar a unos robando a otros. Entonces, si la persona no desea contar maldad, que tampoco cuente el favor del malvado. La tercera característica, el que adula al malvado en su presencia, diciendo, qué hombre tan maravilloso y bueno eres, aunque no lo haga frente a los demás, de manera que su elogio no representa una trampa para la gente, igualmente es adulador. Incurre también en un castigo terrible, pues está escrito: con la boca del adulador destruye a su prójimo, pero con el conocimiento los justos lo salvan. En cierta ocasión va un hombre a pedir, va un rebe, un hombre rico, perdón, un rebe va de un hombre muy rico. Pedirle una acá para la yeshiva, para el asunto electoral. Se demoró unos minutos y el hombre le da una muy buena cantidad de dinero. Después llega otro rabino y el hombre le da $10. Y el hombre le dice, disculpe, ¿te puedo hacer una pregunta, Rabino? Claro, rabino. ¿Por qué al rebe le diste una muy buena cantidad de dinero? También me das su dinero. El hombre sonríe y le dice, bueno, es que a él le interesa mi alma, no mi dinero. A ti te interesa mi, entonces como a él le interesa mi alma, no mi dinero, entonces no tengo problema en darlo. Pero como a ti te interesa mi dinero, no mi alma, entonces lo escondo. Este hombre rico le replica y le dice, el rebe me hizo caer en cuenta de mi pecado. Entonces me doy cuenta que le interesa mi alma. Tú, a pesar de que me ves pecando, no me dicen. Entonces no te interesa mi alma. Un día fue un hombre muy rico, muy rico. Dice la historia que era muy rico, a visitar a Rav Kanievski. Y con él iban los rabinos, la cual él sustentaba bastantes colegios. Cantidad de estudios de teología, eso cuesta mucho, ¿verdad? Mucho dinero. Ya nomás en eso nos imaginamos que debe ser un hombre muy adinerado. Y el hombre comienza y le dice al zar de la Torah, al Gaón de esta generación, al Gadol, le dice, estimado rabino, saca la chequera de una vez y le dice, lo que yo te puedo dar, ¿en qué te puedo ayudar? Porque lo que yo te puedo dar tiene mucho valor y nadie más lo puede hacer. Entonces, el rab le dice, estoy entendiendo un Rambam, ¿puedes ayudar con eso? El hombre dice, bueno, yo no estudio Rambam. Ok, estoy estudiando una Gemara que me falta profundizar, ¿me puedes ayudar con eso? Dice, no, no estudio Gemara. ¿Ves? Le dice Rab Kanievski, lo que tú me puedes dar no tiene tanto valor. ¿Cuánto estudias Torah? Este hombre no estaba acostumbrado sino a los elogios, a los honores. Dice la historia que los rabinos que estaban ahí cambiaban de colores, por cuanto este hombre se podía molestar, de repente dejar de donar. Cuando sale el hombre de ahí, dice, nunca había lo mejor de mi viaje a Israel es haber tenido el delgado. A partir de ahora estableceré tiempo para estudiar Torah. El que ama la corrección es porque ama su alma. Y el que ama su alma busca líderes que le confronten con su propio ser. Porque significa que se está tomando la vida en serio. Porque este camino, el final de este camino es el Olam Jabá. Este es solo un camino nada más, donde estamos en pleno examen. Y si tú me vas a ayudar a mí a ganar el examen, bienvenido sea. Tengo que pasar obstáculos. ¿Me vas a ayudar cómo pasarlo? Me va a doler un poco, pero bienvenido sea. Pero aquel que no le interesa, está despistado en este mundo,
no sabe ni para dónde, ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces le interesa estar de turista en este mundo. Le interesa simplemente vivir la vida loca, dijo alguien por ahí. Y esa vida loca, de repente, le trae mucho perjuicio. Entonces, por eso, busca a gente de su misma condición. Besat Hashem, este no sea jamás el plan de ningún negocio. Porque si me estás escuchando en esta clase, significa que tú y yo estamos conectados en el mismo plano. Por eso estás escuchando la clase. Que Hashem te bendiga, te cuide, te guarde y que nos dé la fortaleza para mantenernos en el camino. Porque estamos en una generación maravillosa. Estamos en una generación gloriosa. Seguramente veremos la venida del Moshiach muy pronto en nuestros días. Pero también la guerra de esta generación, como dijo Rabbi Nachman de Breste, es la guerra de soportar, aprender a ser sofista. ¿Por qué? Rabbi Nachman dijo, viviremos un diluvio de inmoralidad. Es solo salir a la esquina y darnos cuenta de lo que está pasando. Es solo intentar salir al mundo un poquito y darnos cuenta de qué significa eso. Entonces tenemos que surfear por encima de las olas de ese hilo y no quedar atrapados allí. ¿Por qué fue que Joseph Hasatit fue el gobernador de Egipto? Porque se sobrepuso a su moralidad, en su moralidad. Se mantuvo firme en su moralidad. ¿Por qué Abruj vino le dijo a su esposa, di que eres mi hermana? ¿Y a quién se le llama hermana? A la sabiduría. Di a la sabiduría, eres mi hermana, para que yo me beneficie por causa de vos. Entonces, el mismo Paró le dio oro, le dio plata, animales, y dice que ascendió de Egipto cargado con todo lo mejor. ¿Por qué? Porque los egipcios eran inmorales. Y Sara y Menú era una belleza de la moralidad. Y Abruj vino era una belleza de la moralidad. Pero para llegar a este calibre, para llegar a ser comandantes en este calibre de vida, necesitamos líderes desafiantes. Necesitamos shiurim desafiantes. No que nos digan, ay, tan lindo, eres un sadismo grande, por tu barba tan linda, etcétera, etcétera. Necesitamos confrontarnos con la verdad. Necesitamos primero conocer nuestra propia ser, tener Metziut. ¿Qué es Metziut? Leer la realidad. ¿Y qué es leer la realidad? Leer mi propia realidad. Entonces, leer la realidad estará primero de la interna. Como le digo, Hakadosh Baruj Hu Adán, Ayeka, ¿dónde estás, Adán? En otras palabras, traduzcámoslo en nuestro tiempo, de manera muy juvenil. Es como cuando el profesor le dice al muchacho, a ver, papito, ¿dónde estás ubicado? Nuestros sabios nos dicen que esa expresión Ayeka le está diciendo a Hakadosh Baruj Hu Adán, ¿dónde estás en relación a la posición que te dejé? Te dejé aquí, estás acá. ¿Por qué descendiste moralmente? Por lo tanto, cuando Abruj vino, subió de Egipto, dice la Torah Hakadosh, que subió y volvió a la ciudad donde había estado inicialmente su tiempo, entre Betel y un lugar llamado Macón, en el lugar entre Betel y Hai. Macón es la esencia de Hakadosh Baruj. O sea, debemos volver a nuestro Adán Harishon, a nuestro Adán Kadmon, al ser humano moral, al ser humano donde Dios no es una historia, es una realidad, donde la vida moral no es una opción, es nuestra forma de vida. Satashen. Por lo tanto, los aduladores son agentes del Satán. Los aduladores que te dicen mentiras, que te dicen tranquilo, eres un buen hombre, sigue echándote canitas al aire, tranquilo, engaña a tu esposa, sácate una cana con otra, no importa. Ah, buen hecho, eso se lo merece su esposa. Una chica una vez le pregunta al rap y le dice, mi esposo me fue infiel, ¿qué debo hacer yo?
Lo dijo el Rab, perdonarlo o separarse. Tengo la opción de conseguirme otro después de que te separes. Porque si cometes el mismo pecado, eres tan pecadora como él. Pero si tú quieres demostrar que tienes más grandeza, entonces sepárate. Pero no cometas el mismo pecado. Besar a Hashem. Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude. Hará que podamos seguir en el camino de Hakadosh Baruj Hu todos los días. Que Hashem nos fortalezca y como di la promesa, el que quiere santificarse del cielo nos ayuda. Los pies del hombre nos conducen a su propio destino, o sea, al que hayamos elegido. Como dice la Torá, os he puesto la vida, la muerte decidan por ella. La bendición y la maldición. Es nuestro libre albedrío. Besat Hashem, la próxima clase seguimos con las condiciones de los aduladores, confiando en Hakadosh Baruj Hu, Besat Hashem, nos lo permita llegar hasta la próxima ocasión para seguir estudiando estas maravillosas clases. Gracias por venir a ellas, que Hakadosh Baruj Hu los continúa bendiciendo. A todos los que escuchan diferido también la clase. Si escuchaste esta clase y te quedaste hasta este punto, entonces dale gracias a Hakadosh Baruj Hu. Yo no soy mejor que tú. Este mensaje primero es para mí y después para vos. Pero sí, vamos Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Arrepentimiento. Porque lo que Hakadosh Baruj Hu quiere, más que nada, es bendecir. Y como dice el Tratado de Pesajim, para Hakadosh Baruj Hu a veces es más difícil bendecir a una persona que abrir el mar de Carcos, el Yansu. ¿Por qué? Porque el Yansu dependía únicamente de la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Pero con nosotros depende de nuestro libre albedrío. O sea, depende de nuestra voluntad hacerlo con nosotros. Así que escojamos siempre el camino correcto. Que Hakadosh Baruj Hu tiene cosas maravillosas para con nosotros. No temamos al futuro. Hakadosh Baruj Hu ya está en ese futuro. Solo deleitémonos en él. Confiemos en él. Y tengamos la expectativa del día a día. Y eso es lo que nos lleva a tener una fe fortalecida. Besat Hashem. Hagamos el bien y apartémonos del mal. Besat Hashem. Todos los días. Y si lo hemos cometido, hagamos Teshuvah. Hakadosh Baruj Hu nos ama, nos recibe siempre. Lo que Hakadosh Baruj Hu nos interesa siempre es la Teshuvah en nosotros. El pecado, el error, pasa. Lo que queda es la Teshuvah. El que nos hayamos arrepentido. Un abrazo para todos. Que Dios los cuide. Gracias por estar en la clase. Nos veremos en la próxima. Dale like, compártele la clase a otra persona. Y bueno, gracias por estar ahí. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios nos cuide. Chao, chao.